tardes. Buenas tardes. En primer lugar, no nací en el 54. Nací en el 57. No es que me conserve bien, es que corresponde a mi tiempo. Mi edad corresponde a mi tiempo. Bueno, en primer lugar, yo quisiera, antes de empezar una intervención que pretende ser la presentación de un nuevo partido político, ineludiblemente unido a la izquierda y a la Izquierda Unida, decir algo con respecto a la ley y a la justicia. Hay veces, algunas de las obras de Durremat lo muestran, que la ley precisamente es lo contrario de la justicia. En este caso me refiero a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la explotación de Repsol cerca de Canarias. Creo que en este caso la justicia sin sensibilidad social, la justicia sin respeto a los ciudadanos y la justicia también sin tener en cuenta el futuro ambiental de Canarias, no ejerce como tal, sino que su ley, la que ellos aplican, dista mucho de la justicia, y lo hemos visto no solamente en este caso, en los últimos tiempos. Bueno, yo quería presentar Izquierda Abierta con una frase ya archiconocida, que hay tiempos como estos en los que es necesario luchar por lo evidente. Izquierda Abierta es una propuesta evidente, es la propuesta de la izquierda y es una propuesta también abierta. Abierta en el sentido contrario a una de las imágenes que más me sorprendieron cuando leí por primera vez La peste de Camus. Dice aquella frase en el momento más terrible de la epidemia: y cerraron las puertas y las ratas se hicieron con la ciudad. Bueno, pues si cerramos las puertas, si en estos momentos cerramos las puertas de la Unión Europea, aunque sea metafóricamente, si cerramos las puertas también de la política económica y cerramos las puertas de la política, las ratas que nos amenazan, y que les podéis poner el nombre que queráis, se van a hacer con la ciudadela. Por lo tanto, puertas abiertas. En estos momentos, puertas abiertas desde las organizaciones sociales, desde las fuerzas políticas, desde los ciudadanos, que intentamos enfrentarnos a una situación muy difícil, ante una situación dramática, pero puertas abiertas para evitar dos cosas: para evitar el miedo y para evitar la culpa. Si consiguen que esta política de recortes se inocule con el miedo, habrán logrado sus objetivos. Y si además una parte de nosotros considera que ha formado parte del festín que ha dado lugar finalmente a la crisis económica, habrán conseguido acabar con nuestra esperanza y habrán conseguido acabar buena parte con la izquierda. Yo creo que en ese sentido la propuesta de Izquierda Abierta es una propuesta de lucha por lo evidente. Pero centrándolo en tres grandes objetivos, yo diría que, en primer lugar, lo han comentado ya los compañeros en la mesa, pretende reivindicar la política. Reivindicar la política, y tengo que poner un pero, ¿no? Reivindicar la buena política. Porque nuestra sociedad rechaza la mala política. La mala política del interés personal, la mala política del engaño, la mala política de la corrupción, que desgraciadamente es mayoritaria en el discurso político español, y probablemente no solamente en el discurso político español. Por tanto, se trata de reivindicar la política, y no es la primera vez que tenemos que hacerlo en un momento de crisis. Recuerdo un debate, digo que recuerdo porque recuerdo el libro, un debate entre el luego presidente Azaña y un regeneracionista en torno a la crisis de España.
en torno a la crisis del Imperio Español. Entonces también había un ambiente depresivo y una pérdida de cualquier tipo de esperanza. Lo que defendía el regeneracionismo, que luego tuvo mejor prensa, pero lo que defendía el regeneracionismo era historicismo más un cirujano de hierro. Cirujano de hierro que vino después con la mano temblorosa de Primo de Rivera y más tarde con la mano firme y sanguinaria de Francisco Franco. Sin embargo, Manuel Azaña lo que decía es que ante la crisis de España lo que hay que recuperar es el impulso de aquellos que quieren cambiarla. En aquel momento Manuel Azaña consideró que querían cambiarla los republicanos y la izquierda de entonces. Esa alianza dio lugar a uno de los experimentos más importantes y que más han marcado la historia de nuestro país, que fue la Segunda República. Bueno, pues en ese sentido yo quiero reivindicar la política frente al pesimismo con respecto a la política, frente a aquello que algunos poetas de aquella época decían y que después no solamente lo dijeron ellos, sino el poder de la política hay que estar lejos. Bueno, pues yo creo que en estos momentos hay que reivindicar la buena política y de lo que hay que estar lejos es de la mala política asumida como corrupción o como turnismo, que también tiene referencias históricas, turnarse en el poder para que no haya cambios ya desde la época de la Restauración. Además de reivindicar la política, pretendemos también contribuir a reconstruir la izquierda. Y alguien dirá, bueno, pero la izquierda está, no ha sido destruida. Yo tengo que decir que si uno atiende a los proyectos que tenía la izquierda para el siglo XX y para el siglo XXI, hemos de asumir, al menos, no que estamos probablemente destruidos, pero sí que nuestros proyectos han sido proyectos fallidos. El proyecto de una gestión liberal, de una gestión social liberal, de una gestión compasiva, ¿no?, de las economías capitalistas, está fracasando, o podemos decir ya que ha fracasado estrepitosamente, prácticamente desde los años 70. Prácticamente desde entonces no hemos hecho otra cosa que retroceder, aunque ahora el retroceso sea más dramático. Y el proyecto de cambiar de base el sistema, de acabar con el sistema capitalista, fue un proyecto también fallido. En ese sentido, tenemos que reconstruir la izquierda, porque ¿alguien piensa que si la izquierda existiese, hubiera habido esta crisis? ¿Alguien piensa que si existiese la izquierda, hubiera habido esta salida de derechas de la crisis? Cuando esta es una crisis típica de derechas. Cuando a lo que estamos asistiendo no es verdad, no es a la especulación. Estamos asistiendo a la crisis de desigualdad más grave que hemos vivido en las últimas décadas. La misma crisis de desigualdad que provocó la crisis de los años 20 y 30 en el siglo XX y las posteriores guerras. Es una crisis de desigualdad. Es una crisis de desigualdad por debilidad de la política, pero es una crisis de desigualdad por debilidad de la izquierda, fundamentalmente por debilidad de la izquierda. Una parte de la izquierda que ha sido gobierno y que ha renunciado a la utopía, y otra parte de la izquierda que mantenemos la utopía, pero que no tenemos capacidad de gobierno, que no tenemos fuerza para imponer los cambios, o al menos no hemos tenido la fuerza suficiente para imponer los cambios. Y en tercer lugar, se trata de reinventar, en mi opinión, la forma política. Hay que reivindicar la política, pero la pregunta es, ¿y la forma política? No entro en otras organizaciones porque no las conozco, pero la forma política partido, que fue útil a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, en el siglo XX ya con los partidos obreros, ¿es la forma que hoy necesitan las sociedades en las que vivimos? ¿Es la forma de organizarse? ¿O, por el contrario, estamos entre la impotencia y el corporativismo? Estamos intentando, ante la incapacidad de gobernar nosotros a los mercados, gobernarnos a nosotros mismos y acallar a los ciudadanos. Yo creo que esa reflexión sobre
el partido político, sobre los partidos políticos, que combinan a veces el populismo, otras veces el corporativismo, que combinan a veces elementos que hacen que los ciudadanos se sientan lejanos de los partidos políticos, es una reflexión necesaria. Nosotros queremos ser un laboratorio también de cambio de la forma de los partidos políticos. Estamos dentro de Izquierda Unida, pero queremos experimentar dentro de Izquierda Abierta nuevas formas de organización. Probablemente una forma menos jerárquica, una forma más horizontal, más amable, una forma que aprenda también de los movimientos sociales, del 15M, del movimiento sindical, de las redes sociales. De todo eso tenemos que aprender y, sin embargo, los partidos políticos, si os fijáis, solamente hemos utilizado ese aprendizaje de manera utilitaria. Solo hemos utilizado las redes sociales cuando las hemos necesitado en campaña electoral, para amplificar nuestro mensaje. Pero no hemos interaccionado prácticamente y tampoco hemos utilizado esas redes para una democracia más participativa. Pues bien, se trata de eso, se trata de reinventar los partidos políticos o de reinventar, no me importa que hagan los de la derecha, me imagino que harán lo mismo, pero de reinventar el partido político de la izquierda y de hacerlo con, he dicho antes, amabilidad. Bueno, esos son los objetivos de Izquierda Abierta. Seguramente entre vosotros hay quienes pueden pensar que esos objetivos o bien son objetivos muy ambiciosos o bien también sois escépticos con respecto a nuestra capacidad de cumplir esos objetivos. De todas maneras, nosotros pensamos que ese intento hay que hacerlo y nos parece imprescindible. Yo creo que si el Partido Popular hace poco tiempo pensaba que su mayoría de gobierno era un cheque en blanco para hacer cualesquiera políticas, yo creo que hoy se ha dado cuenta de que estaba equivocado. Y si alguien en el Partido Popular o en el viejo esquema bipartidista pensaba que el movimiento social del 15M y la huelga general no tenían impacto político, no iban a transformar la sociedad y la política, también, en mi opinión, se equivocaba. Yo estoy convencido de que asistiremos durante los próximos meses a la implosión social y política que es lógica en estos momentos de grave crisis social. En una crisis social como esta, con una capacidad de reivindicación y de dignidad por parte de los ciudadanos y en particular de los jóvenes, lo que puede prever cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad es un cambio profundo. Y en ese sentido, si la izquierda, que nosotros queremos, de la que queremos formar parte, no se pone a trabajar al unísono, no se pone a trabajar rápidamente para cambiar y para cambiar de manera profunda, yo creo que la izquierda se equivocará. Si la izquierda se queda únicamente de manera atentista a ver cuáles son los fallos del gobierno del Partido Popular o cuáles son los fallos de nuestro adversario dentro de la izquierda, creo que al final ni conseguiremos resistir las políticas de recortes, ni conseguiremos derrotar la política de la derecha para salir de la crisis, ni tampoco conseguiremos reequilibrar, que en mi opinión es imprescindible, la izquierda en favor de una izquierda de valores y en favor de una izquierda de cambio. Creo que eso es lo que tenemos hoy encima de la mesa. Bien, yo antes decía que la crisis es sobre todo una crisis de desigualdad. Y en ese sentido, no comparto que estemos solamente ante una crisis económica. Si fuera una crisis económica, cíclica, del capitalismo, habría quienes pensasen que, bueno, vendrán tiempos mejores, se recuperará la tasa de ganancia y saldremos de la crisis, aunque saldremos más doloridos unos que otros. Sin embargo, yo creo que en esta crisis, además del componente del ciclo económico capitalista, que es evidente, además de la transformación de la sociedad capitalista en una sociedad fundamentalmente financiera, además de todo eso,
estamos ante la crisis más importante de la democracia tal y como la conocemos. Decían los clásicos, hace poco leía por indicación de un periodista conservador, un competidor entonces de Gramsci en Italia, en el debate político, y decía él, bueno, la gran legitimidad que tiene la democracia frente a la coacción que suponía el feudalismo, la gran legitimidad que tiene son, por una parte, las elecciones libres, decía, y por otra parte, la legitimidad de oponerse. La pregunta es, y a eso podríamos añadir otras muchas cosas, lo que dijo recientemente el monarca, todos iguales ante la ley, bueno, una serie de medidas, o la igualdad también social, determinadas medidas de política social, bueno, eso hace, digamos, la legitimidad de la democracia. La cuestión es que en estos momentos el golpe que estamos viviendo del mercado, el golpe de los mercados contra la democracia, ha convertido esa democracia en una caricatura de sí misma. En estos momentos nuestra democracia tiene más el perfil de una oligarquía, tiene más el perfil de una democracia de poderes económicos que de una democracia de ciudadanos. Y la democracia o es una democracia de ciudadanos o no es una plutocracia, en todo caso. Pues ese problema, en mi opinión, hace que la situación actual no sea solamente el problema de una crisis económica cíclica del capitalismo, sino que sea además una crisis profunda de la democracia tal y como la conocemos. Y en ese sentido nuestras respuestas, las respuestas de la izquierda, no pueden quedarse únicamente en una respuesta contra el capitalismo, de transformación del capitalismo, sino también una respuesta profundamente democrática o de reinvención de la democracia. En ese sentido también, yo creo que hemos, a lo largo de estos tiempos, llegado a la conclusión de que los grandes valores que identifican a la izquierda, además del valor olvidado durante mucho tiempo, lo he dicho antes, de la igualdad, es el valor de la libertad. El valor de la libertad que es imprescindible también para poder desarrollar las políticas de igualdad o para poder desarrollar la igualdad. Es el sentido también de una concepción de la formación política que también se interroga con respecto a dogmas y con respecto a paradigmas que han formado parte de nuestra propia historia y de nuestra historia reciente. ¿Quién diría hoy que Europa es sinónimo de modernidad? ¿Quién diría hoy que lo era en la época de nuestros padres, incluso en la última fase de la dictadura y la primera fase de la transición, que Europa es el signo de la modernidad y el signo de la solidaridad? Da la impresión, por el contrario, que en estos momentos estamos asistiendo a la degeneración de Europa como proyecto y a la conversión de una política antieuropea. Porque qué más antieuropeo que en estos momentos sean los mercados los que gobiernen a los europeos, qué más antieuropeo que las conquistas sociales tengan que darse como contrapartida del chantaje de los mercados. En ese sentido, en mi opinión, la izquierda tiene que repensar Europa. Tiene que repensar no solamente Europa como proyecto de mercado, sino Europa como proyecto político. Porque nuestra gran solución era normalmente, bueno, solucionémoslo todo con una Europa federal. Hoy mismo, Mariano Rajoy se ha convertido, yo creo que ocurre muy recientemente en el Partido Popular, y ha planteado que él cree en una unión fiscal en Europa y además cree que debe haber un banco que emita eurobonos y que sea un verdadero banco central europeo. Yo lo que pasa es que a la derecha no le compro la mercancía porque estoy convencido de que no hablamos de la misma Europa.
Cuando Angela Merkel habla de unión fiscal, habla de disciplina fiscal, habla de déficit cero, que fue lo que nos ha aplicado de manera militar a la Constitución de varios países europeos y a las leyes de muchos países europeos, también a la realidad, que es aún casi peor. Cuando Mariano Rajoy habla de un banco digno de tal nombre en el marco de la Unión Europea, en mi opinión es aquel que financia los desmanes de la banca privada y sin embargo pide contrapartidas cada vez que financia a un Estado. Daba el dato hoy en una televisión. La Unión Europea ha dedicado ya 1.600.000 millones de euros a salvar bancos, a cambio de nada. A cambio de nada, no les ha pedido nada, no les ha pedido que financien la economía europea, no les ha pedido que transformen su forma de gestionar la banca, no les ha pedido tampoco que acaben con la especulación y con los derivados, no les ha pedido ni siquiera que dejen de tener sedes en paraísos fiscales, no les ha pedido nada, les ha dado gratis et amore 1.600.000 millones, dándoles crédito al uno y luego reponiéndoles el crédito a través de especulación con la deuda de los estados al 6 o más. Eso es lo que ha hecho la Unión Europea. Esa es la idea de unión bancaria. Pero, ¿qué ha hecho la Unión Europea con los estados? Pues a los estados les ha rescatado por un valor aproximadamente de 1/3 de ese 1.600.000 millones a cambio de todo. A los bancos a cambio de nada, a los estados a cambio de todo, a cambio incluso de que dejen en el camino la legitimidad de ser estados. Dejen, por una parte, la legitimidad democrática, adopten decisiones como adoptamos ahora en este gobierno, que llevamos 21 decretos ley, y hoy he oído al secretario general de la Seguridad Social añadir un nuevo decreto ley para modificar la edad de jubilación y para modificar otras cosas. Bueno, seguimos en la vía del decretazo y del decreto ley, pero a los estados lo que les ha hecho no solamente es la pérdida de legitimidad democrática, sino también la pérdida de legitimidad social. Se propone, bueno, pues utilizar la financiación de la banca privada española y de los desmanes de Bankia, pero a cambio seguir recortando la sanidad, la educación, los servicios sociales, seguir recortando lo que necesitan los ciudadanos, aunque veamos hoy mismo, sin escándalo, que somos más pobres, cada vez más pobres algunos, porque la disparidad de rentas aumenta de manera vertiginosa y nadie se plantea que precisamente cuando hay más gente en situación de fragilidad, lo que hay que hacer es mejorar los servicios públicos y proteger a los ciudadanos. Sin embargo, lo que se hace es prácticamente lo contrario, desmantelar el Estado social. Pero, además de este ataque que significa el golpe de mercado a la economía, o que significa también el golpe de mercado a la democracia, a mí me parece que vivimos también una época en la que nos están robando las palabras, nos están robando, en ese sentido, la esperanza, ¿no? Porque se recorta la sanidad al grito de que vamos a garantizar la universalidad del sistema sanitario, y lo que se hace es excluir a colectivos de la protección sanitaria. Se recorta la educación al grito de que con menos profesores y más alumnos se mejora la calidad de la educación. Por ejemplo, se facilita el despido al grito de vamos a aumentar el empleo. Y eso no provoca una catástrofe desde el punto de vista comunicacional, ni nadie pone en evidencia que son paradojas, por no decir contradicciones insolubles, ¿no? Sin embargo, de alguna manera tiene sentido, forma parte de la propaganda de la derecha, de la propaganda de los mercados, que no solamente, decía antes, nos quieren arrebatar nuestros derechos, sino también incluso nos quieren arrebatar la esperanza, nos quieren arrebatar la posibilidad de una política diferente y de un mundo diferente. En ese sentido, nosotros, con el proyecto de Izquierda Abierta, que forma parte de Izquierda Unida y que no quiere competir ni con Izquierda Unida ni con ninguno de sus componentes, no tenemos interés en la competencia. Recordando a Bauman, nosotros tenemos interés en la cooperación, no en la competencia.
Y estamos convencidos en estos momentos de que es necesaria la cooperación en IU, por eso queremos tener identidad propia para cooperar en IU, una formación política donde hay otras organizaciones políticas, pero también y sobre todo queremos cooperar con la izquierda que no está en Izquierda Unida. Eso es lo que queremos hacer nosotros, porque estamos convencidos de que lo que ha ocurrido en la sociedad española en los últimos tiempos, lo representaba bastante bien el Roto, cuando decía salieron a la calle y todos nos volvimos un poco más viejos, es que se está corriendo el riesgo de una fractura entre la política y la sociedad civil. Decía Camus que lo peor de la sociedad política es cuando solamente genera desesperanza. Y nosotros tenemos el temor, tenemos el vértigo de una sociedad política que solamente genere desesperanza. Queremos, por tanto, poner a la política al ritmo de la sociedad. Ese es el sentido de nuestro proyecto, del proyecto de Izquierda Abierta. Y estamos convencidos de que la política que hoy es mayoritaria en Europa, la política de recortes, la política del ajuste, va a endurecer todavía más la situación económica y la situación social. Por eso estamos convencidos de que es necesario sumar, por eso estamos convencidos de que es necesario cooperar en el seno de la izquierda, dentro, como decía antes, de Izquierda Unida y también y fundamentalmente con el movimiento social, que en nuestra opinión es transformador. No es necesariamente de izquierdas, no tiene por qué autodenominarse así. Quizás para nosotros esa es una denominación útil, pero para quien se está moviendo en estos momentos en las calles, a veces tiene más interés arriba y abajo que a la izquierda y a la derecha. A veces tiene más interés estar con los de abajo que estar a la izquierda o a la derecha. Por eso nosotros queremos dirigirnos a ellos, por eso nosotros queremos que Izquierda Abierta y que la izquierda se abra en estos momentos a esos movimientos sociales. Termino. Se trata, en primer lugar, de resistir la política de recortes que en estos momentos estamos viviendo en nuestro país. Es decir, es una tarea conjunta, es una tarea que tienen los movimientos sociales, el movimiento sindical, que tenemos las fuerzas políticas de la izquierda, pero en mi opinión es una tarea primordial, ¿no? Una tarea en la que podemos encontrar aliados inesperados. Por ejemplo, recientemente en relación al decreto 16/2012 de sostenibilidad del sistema sanitario, yo diría de demolición del sistema sanitario, la Generalitat ha anunciado un recurso. ¿Quién lo iba a pensar? Que iban a presentar recurso. Pero bueno, yo creo que eso puede provocar también otros recursos sociales, políticos y judiciales contra estas medidas. Estas medidas no son, digamos, indefectibles, estas medidas pueden ser removidas, estas medidas pueden ser de alguna manera evitadas, y en ese sentido creo que deberíamos trabajar por resistir los recortes. En segundo lugar, yo creo que en estos momentos se trata de recomponer lo político y lo social, de recomponer esa fractura a que me he referido entre la política y el movimiento social, de tal manera que no nos ocurra lo que ocurrió en la época de la Restauración, que durante un largo tiempo esa fisura, esa fractura se mantuvo y mantuvo una enorme debilidad de la izquierda y una enorme debilidad de cualquier propuesta de progreso. En ese sentido, creo que es un trabajo que deberíamos realizar. Por otra parte, creo que deberíamos revisar en la izquierda el programa y el proyecto. Lo he dicho antes con respecto a Europa, ¿no? Pero podría decirlo también en otras materias. Por ejemplo, en la economía política. Quizás el mayor déficit de la izquierda a lo largo de las últimas décadas haya sido abandonar la economía política o la política económica y dejarla en manos
del libre funcionamiento de los mercados. Yo creo que eso nos ha traído muy graves consecuencias y, por tanto, se trata también de revisar y recomponer o renovar el proyecto y el programa de la izquierda. Y también, lo comentaba antes, se trata de reinventar el partido y de recuperar un relato de izquierdas cuando lo que prima es un relato falso y un relato lleno de publicidad engañosa y de propaganda. En definitiva, volviendo otra vez a Camus en La peste, se trata de cooperación. Se trata del doctor Rien, que no solamente se da cuenta de la peste, sino que además se organiza con otros en brigadas para intentar acabar con la enfermedad. Y además se organiza en brigadas por una solidaridad de carácter social. Yo creo que de eso se trata en estos momentos. Ese es el reto que tiene la izquierda, que nosotros queremos representar y que pretende también, pues, colaborar de manera amable, Izquierda Abierta, a ese reto. Termino comentando que nosotros no somos nuevos en la izquierda y tenemos una tradición y tenemos también una biografía. Hemos tenido responsabilidades en Izquierda Unida a lo largo de una década y esas responsabilidades conllevan aciertos y además errores, ¿no? Y estamos convencidos de que los errores no deberían repetirse. Y de manera personal, yo transmito dos errores que he identificado a lo largo de este periodo en el seno de la izquierda de la que yo formo parte, ¿no? Un primer error es la forma de debate y la forma de militancia. Yo creo que hemos sido una izquierda demasiado conflictiva. Hemos sido una izquierda poco amable con nosotros mismos y en ese sentido una izquierda poco amable consigo misma es difícil que sepa construir una sociedad más amable. Y en ese sentido creo que cualquier proyecto de futuro debe aprender de lo que seguramente es una herencia de la clandestinidad o de la propia dinámica de partidos, pero debe aprender de esa autocrítica que a mí me parece necesaria. Pero por otra parte, quizás más que eso, que alguien puede pensar que es parte del funcionamiento de las sociedades humanas, pero creo que no es tan así. Creo que incluso teniendo en cuenta las pulsiones y teniendo en cuenta las relaciones sociales, las cosas pueden ser distintas y deben ser distintas. Sin embargo, yo pienso que el principal problema al que tiene que enfrentarse la izquierda, que no logramos en el momento de la movilización contra la guerra de Irak y que estoy convencido que no vamos a tener muchas oportunidades para volver a fallar, es saber incorporar lo que ocurre en el conjunto de la sociedad, lo que ocurre fundamentalmente en el movimiento social, también a la forma política, saberlo incorporar a las propuestas, saberlo incorporar al funcionamiento de las organizaciones políticas. Después de la guerra de Irak, el resultado fue un cambio de mayorías en el gobierno, bendito fuera, porque significó el fin de la época de Aznar, pero la izquierda dejó en manos de ese gobierno y del Boletín Oficial del Estado prácticamente todo. Cedió prácticamente toda su soberanía al Boletín Oficial del Estado. Pues bien, yo pienso que la izquierda que hoy tenemos se enfrenta a un reto que es mucho más importante, porque esto no es una movilización general contra una guerra, sino que esta es una nueva forma de guerra que se extiende a nivel internacional y que ha llegado a nuestro país y a Europa, la guerra económica. Y ante esa guerra económica, a mí me parece fundamental que la izquierda sepa incorporar a lo que pasa en el movimiento social, a lo que pasa también en el conjunto de la izquierda social.
Creo que es el gran reto, y eso significa cambios de propuestas, cambios programáticos, pero eso significa también cambios en la forma de funcionar como fuerzas políticas. De alguna manera son impresiones personales, pero son reflexiones que también queremos hacer desde Izquierda Abierta. Hay seguramente otras muchas materias en las que cualquiera que conozca los partidos políticos pues nos puede plantear cuál es nuestra alternativa, cuál es nuestra solución. Y tengo que decirle que nosotros no traemos soluciones, en este caso. Traemos, como he dicho antes, retos, problemas que tiene la izquierda, pero no traemos en estos momentos soluciones. Queremos construir esas soluciones porque estamos convencidos de que a problemas nuevos las soluciones también deben ser nuevas. Es el sentido general de Izquierda Abierta. Termino también con una metáfora. Hasta ahora la izquierda que nosotros representamos pasó de ser una izquierda de vanguardia a una izquierda de masas, sin haber sido muy de masas, la verdad, sea dicha. En los últimos tiempos no hemos sido muy de masas. Pero teníamos una idea que era la de que la izquierda estaba destinada a trasladar la inteligencia de los dioses a los ciudadanos. Esa era la idea fundamentalmente del intermediario político o del partido político de vanguardia. Yo creo que en esta época el movimiento social y la crisis nos está demostrando que ese partido político tiene que cambiar. Probablemente pueda seguir siendo durante un tiempo Prometeo, pero creo que el tiempo de Prometeo está siendo sustituido por el tiempo de Penélope. Y alguien me dirá, bueno, tampoco ganamos mucho en el cambio, porque es verdad que es el tejer, ¿no? Pero también es el destejer. Bueno, pues no estaría de más que el tiempo de Penélope fuera un tiempo de redes sociales, fuera un tiempo de complicidades sociales y políticas, y también un tiempo de modestia, asumiendo que la transformación no se producirá asaltando un palacio, sino que la transformación es un duro proceso que tiene que ver con el poder, pero que tiene que ver también con la conciencia. Nada más y muchas gracias.